Bueno, entonces hoy vamos a hacer unos 4 problemas del capítulo 2. Siempre trato de hacer problemas cortos porque los problemas largos no hay mucho tiempo. Y la próxima clase haremos unos 3 problemas más para terminar el capítulo, ¿ya? Con todas las dificultades que he armado nuevamente la pizarra, así que si hay alguna falla les pido mil disculpas, vamos a tratar de mejorar en cada una de las clases. Buscaré yo otro ambiente un poco mejor porque aquí tengo bastante reflejo, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el problema 2.2, el práctico, que dice lo siguiente. El vector resultante de 2 vectores tiene 10 unidades de longitud y hace un ángulo de 35 grados con uno de los vectores componentes, el cual tiene 12 unidades de longitud. Hallar la magnitud del otro vector y el ángulo entre ellos. Entonces voy a anotar en primer lugar los datos. Entonces nos dice que el vector resultante de 2 vectores tiene 10 unidades. Entonces aquí yo voy a anotar con R, voy a representar el vector resultante, ¿ya? 10 unidades. Y hace un ángulo de 35 grados con uno de los vectores componentes, el cual tiene 12 unidades. Entonces voy a representar yo con B sub 1 el vector de 12 unidades, ¿ya? Y en este caso nos dice que el ángulo que forman esos dos es 35 grados. Hallar la magnitud del otro vector. Entonces debemos encontrar la magnitud del vector 2. ¿Ya? Y el ángulo entre ellos. Entonces nos está pidiendo el ángulo que forman los vectores B1 y B2, que lo voy a representar yo con tita. ¿Ya? Entonces siempre para orientarnos de una manera mejor el problema, lo más aconsejable es hacernos un diagrama. En este caso yo voy a trazar un eje de coordenadas X y Y. Y también conviene representar uno de los dos vectores sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces yo tengo aquí el eje Y y el eje X. Entonces voy a trazar yo el primer vector sobre el eje X. No estoy haciendo a escala, ¿por qué? Porque la resolución lo vamos a hacer en forma analítica. Entonces aquí yo voy a representar el primer vector. Entonces este vector para mí tiene 12 unidades. Y forma un ángulo de 35 grados con la resultante. Entonces va a estar aquí. Como yo sé que B sub 1 es un poquito más grande que R, entonces no lo voy a trazar el mismo tamaño. Entonces yo lo voy a dibujar aquí. ¿Ya? Entonces este es el vector resultante. ¿Ya? Y este ángulo es 35 grados. Nos dice que B1 con R forman 35 grados. Entonces ustedes saben que R es la resultante de los dos vectores. Por lo tanto, lo que tenemos que armar con esos dos vectores es un paralelogramo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hago? Unimos el extremo del vector B1 con R. Y luego trazo así una paralela a ese vector hasta aquí. Y luego armo yo el paralelogramo. Entonces, ¿cuál va a ser el vector B sub 2? Va a ser este. Entonces, la diagonal de ese paralelogramo que forma B1 y B2 es R. Entonces, de esa forma tenemos la solución gráficamente. Ahora, también se cumple que el vector resultante R es igual
a B sub 1 más B sub 2. Pero esta es una suma vectorial, no es una suma algebraica. ¿Ves? Entonces yo conozco R y conozco B1, no conozco B2. Entonces yo despejo de aquí B2 y B2 es igual a que a R menos B1. Entonces tengo una diferencia de dos vectores. Si yo conozco la magnitud del vector R, la magnitud de B sub 1 y el ángulo que forman el vector R y el vector B1, yo puedo aplicar la ley de los cosenos para determinar la magnitud del vector B2. Entonces, tengo la diferencia de dos vectores, por lo tanto, voy a aplicar la ley de los cosenos. Conozco R, que vale 10. Conozco B1, que vale 12. Y el ángulo que forma R y B1 es 35 grados, ¿no? Por lo tanto, podemos calcular nosotros eso. Vamos a ganar un poco de tiempo. Entonces, como es diferencia, la ley de los cosenos va a ser la siguiente. A ver, ojalá no los tape mucho la pizarra. Entonces, B sub 2 va a ser igual a raíz cuadrada de R al cuadrado más B sub 1 al cuadrado menos. Como es diferencia, en la ley de los cosenos colocamos menos. 2 veces R B1 por el coseno de 30 grados. Entonces voy a reemplazar los valores. Entonces tengo B sub 2 va a ser igual a raíz cuadrada. Entonces, ¿cuánto vale R? Vale 10. 10 al cuadrado. B sub 1, 12. Más 12 al cuadrado. Menos 2 por 10 por 12 por el coseno de 35 grados. Perdón. Entonces ahora hacemos ese cálculo, ¿ya? Entonces B sub 2 sale igual a 6,88 unidades. Entonces ya tenemos la magnitud del segundo vector. Ahora tenemos que encontrar el ángulo que forman los dos vectores, ¿ya? Ese ángulo es todo esto, que lo estoy representando yo con ti. Entonces, si nosotros conocemos B sub 1, conocemos B sub 2 y conocemos R, nuevamente yo aplico la ley de los cosenos. Pero ahora yo voy a escribir, fíjense, que R al cuadrado es igual a B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más 2B1, B2 por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, que en este caso es nuestra incógnita. Entonces, yo despejo de aquí coseno de tita, va a ser igual. Entonces, tengo R al cuadrado menos B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado dividido 2 veces B1 por B2. Igual. Reemplazamos valores. R al cuadrado, R vale 10. Entonces tengo 10 al cuadrado menos 12 al cuadrado menos 688 al cuadrado dividido 2 por 12 por 6,88. Entonces, hacemos esta operación 10 al cuadrado menos 12 al cuadrado menos 688 al cuadrado dividido 2 dividido 12 dividido 688 y luego aplicamos la función xi a la menos 1 o directamente la función arcoseno que ustedes tienen en la calculadora. Entonces aplicamos xi coseno a la menos 1 y de esta forma encontramos el valor del ángulo que sale 123,58. Y de esa forma está resuelto el problema. El ángulo que forman los dos vectores B1 y B2
es 123.58. Si hay alguna pregunta o algo que no esté claro, pueden activar su micrófono y hacérmelo. Caso contrario, yo voy a borrar y vamos a hacer otro problema. ¿Todo bien? Todos estos problemas es mi colaboración para el plan. El resto tienen que resolverlo ustedes. Vamos a hacer ahora el problema 2.7. El problema 2.7 está relacionado con la figura 2.37, que es la representación de 6 vectores en un octágono. ¿Dónde está? En un hexágono. Entonces, el problema 2.7 dice lo siguiente: a partir del hexágono que se muestra en la figura 2.37, encontrar el módulo del vector resultante del conjunto de vectores que se muestran. Entonces yo voy a dibujar en forma aproximada un hexágono y ahí voy a representar los vectores, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacer de la siguiente manera. No lo voy a hacer a escala. Aproximadamente un hexágono ya no está perfecto mi hexágono, pero es un hexágono porque tiene 6 lados. Entonces, esta es la figura 2.37 que está en el PRAC. Entonces, en esta figura se tienen representados varios vectores, ¿ya? Entonces, el lado del hexágono es A. Entonces, la magnitud de este vector es A. Fíjense, aquí voy a representar. Este es un vector A. Su magnitud es A. Aquí tenemos otro vector también cuya magnitud es A. Y aquí tenemos otro vector. Esta su magnitud es A, ¿ya? Aquí arriba tenemos otro vector. También su magnitud es A. La magnitud de este vector horizontal que divide en 2 partes el hexágono es 2A. Finalmente aquí tenemos otro vector que es igual a 3A.
Esa es su magnitud. Entonces, a ver, revisemos la figura. Entonces, tenemos aquí un vector, dos vectores, tres vectores, cuatro vectores, cinco vectores y seis vectores. Entonces, tenemos un conjunto de 6 vectores. En un hexágono, ¿ya? En un hexágono, este ángulo vale 60 grados. ¿Ya? 60 grados vale ese ángulo en un hexágono. Entonces, para sumar varios vectores que están representados en un hexágono, en un pentágono, en un octágono, en un cuadrado, en un rectángulo, entonces lo más conveniente es agrupar los vectores y representarlos en un eje de coordenadas X y Y. ¿Ya? Entonces aquí yo me voy a trazar un eje de coordenadas X y Y. No estoy haciendo escala, porque los métodos que estamos utilizando son analíticos, no son gráficos. ¿Ya? Entonces, ahora bien, si yo sumo, fíjense, si yo sumo, no tengo un color rojo por ahí, no lo tengo por eso. Si yo sumo, fíjense, este vector, más este vector, A más A, y más este vector, entonces A más A más A, yo utilizo el método del polígono, uno el origen de este primer vector A y el extremo de este último vector A. Entonces la suma de A más A más A es igual a 2A. ¿Ya? Entonces yo estoy sumando solamente estos tres vectores, A más A y es 2A. Entonces ese 2A yo lo voy a colocar aquí, ¿ya? Aquí sobre este eje. Entonces aquí para mí está la suma de A más A más A. Ahora, fíjense, yo voy a sumar este vector 2A más 3A. Entonces, la resultante de 2A más 3A es simplemente A. Entonces, voy a tachar nuevamente los vectores que estoy sumando. Entonces, sumo 2A más 3A, entonces la resultante es A, porque uno es el origen de este primer vector con el extremo del otro vector. Entonces, la suma de 2A más 3A es simplemente A. Y además yo sé que A con la horizontal forma un ángulo de 60 grados. Aquí está A. Este ángulo yo sé que vale 60 grados. Finalmente, ¿cuál vector me falta sumar? Este vector. Como este vector también tiene la dirección de 60 grados y tiene la misma magnitud que este vector A, entonces lo sumo aquí a continuación. Y al sumar este, recién estoy sumando todos los vectores. Entonces lo aumento aquí. Y por lo tanto, fíjense, este vector, esto vale A. Entonces todo este vector vale 2A. Entonces ahora, en forma gráfica, tengo representado dos vectores, ¿ya? Cuya magnitud es 2A del vector que está sobre el eje X, y el otro vector que forma un ángulo de 60 grados también tiene una magnitud de 2A. Entonces la magnitud del vector resultante lo encontramos con, en este caso, fíjense, con la ley de los cosenos. La resultante va a estar aquí. A ver, fíjense, voy a trazar un paralelo, otra paralela. Entonces este viene a ser el vector resultante, ¿no? En forma gráfica. Entonces ahora lo encontramos su magnitud con la ley de los cosenos. Entonces la resultante va a ser igual a raíz cuadrada de este vector al cuadrado, 2A al cuadrado, más el otro vector también al cuadrado, 2A al cuadrado, más dos veces 2A, dos veces este vector 2A por el otro vector 2A, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, que es 60 grados.
Entonces, esto simplificando me queda de la siguiente manera. Entonces, aquí tengo 2a al cuadrado es 4a al cuadrado más 4a al cuadrado. El coseno de 60 grados es 1/2. Entonces, por lo tanto, se anula con este primer 2. Entonces, me queda 2a por 2a, también 4a al cuadrado. Sumo 4 más 4, 8 más 4, 12. Entonces, tengo raíz de 12 al cuadrado. O solamente, ese es el resultado. Pero si yo quiero satisfacer el resultado del texto, entonces hago lo siguiente. El 12 es 4 por 3. Entonces, sale la raíz de 4, sale 2. Y de a al cuadrado sale a. Y queda raíz de 3. Entonces, la resultante es igual a 2a raíz de 3. ¿Ya? Entonces, de esa forma está resuelto el problema. Si hay alguna pregunta, lo pueden hacer. Caso contrario, vamos a pasar a otro problema. La otra clase vamos a hacer vectores en el espacio. Bueno, vamos a hacer ahora el problema 2.11, que dice lo siguiente. Un bote impulsado para viajar con una velocidad de 0,5 metros por segundo. Coloquemos el 2.11. Entonces, un bote impulsado para viajar con una velocidad de 0,5 metros por segundo en aguas tranquilas atraviesa un río de 60 metros de ancho. El flujo del río tiene una velocidad de 0,3 metros por segundo. Inciso A, ¿a qué ángulo respecto a la dirección directamente transversal debe apuntar el bote? Inciso B, ¿cuánto tarda el bote en atravesar el río? Entonces voy a hacer mi representación gráfica. En este caso voy a representar un río. Entonces, este va a ser mi río. Me dice que este río tiene un ancho de 60 metros. Entonces lo voy a representar yo con D. 60 metros el ancho del río. Este es el río. Entonces, ahora el problema me dice lo siguiente. Dice, un bote impulsado para viajar con una velocidad de 0,5 metros por segundo en aguas tranquilas. Entonces, me está dando la velocidad del bote. Voy a anotar aquí como dato. Entonces, la velocidad del bote es 0,5 metros por segundo. Atraviesa un río de 60 metros de ancho, que ya está dibujado. El flujo del río tiene una velocidad de 0,3 metros por segundo. La velocidad de la corriente del agua, ¿ya? Yo lo voy a representar con B sub C. La velocidad de la corriente me dice que 0,3 metros por segundo. 0,3. Inciso A. ¿A qué ángulo respecto a la dirección directamente transversal debe apuntar el bote?
Entonces, en el inciso A vamos a calcular un ángulo θ. Y en el inciso B nos dice cuánto tarda el bote en atravesar el río. Entonces, nos está pidiendo el tiempo. Bueno. Entonces, supongamos que el bote se encuentra en este punto. Más allá si te lo llevas, ¿ya? Se encuentra en este punto, ¿ya? Entonces, aquí se encuentra el bote, ¿ya? Entonces, aquí está el bote, ¿ya? Y el bote quiere cruzar al frente del río, ¿ya? Entonces, quiere cruzar, bueno, le llamamos ahora así un punto A, ¿ya? Entonces, el bote se encuentra en el punto A y quiere llegar aquí al punto B. ¿Ya? Si sería, digamos, aguas tranquilas, si sería un estanque, si sería una represa, ¿no? Si sería un lago, entonces no habría corriente del agua. Y por lo tanto, el bote, ¿ya?, apuntaría al punto B y cruzaría en línea recta, sin ningún problema. ¿Ya? Pero en este caso hay corriente. Y la corriente del agua tiene una velocidad de 0,3 metros por segundo. Entonces, si yo apunto el bote al punto B, no voy a llegar. ¿Por qué? Porque el agua me va a ir desplazando hacia la derecha, ¿ya? Y posiblemente yo llegue aquí, ¿ya? Entonces, si aquí, digamos, están esperando los alimentos, las personas, entonces voy a llegar aquí, a 5 o 10 metros más abajo. Entonces, ¿hacia dónde tengo que apuntar? Tengo que apuntar hacia arriba, ¿ya? Entonces, yo tengo que apuntar hacia aquí arriba, de tal manera que la corriente me vaya empujando y cabalito llegue yo al punto B. ¿Eh? Entonces, el ángulo en este caso, el ángulo respecto a la línea recta que une el punto A y el punto B, lo vamos a presentar con θ. Entonces, con ese ángulo tiene que partir el bote. Entonces, esta viene a ser la velocidad del bote, ¿ya? Esto que para nosotros es un vector. Entonces, la velocidad del bote debe partir, ¿ya? O el bote debe partir con esta velocidad de 0,5 metros por segundo, pero formando un ángulo θ, ¿ya? El ángulo θ es el ángulo que forma la velocidad del bote con la línea que une los puntos A y B. Ahora, vamos a dibujar el otro vector que representa la velocidad de la corriente. ¿Y dónde lo representamos? Aquí. Entonces, este vector representa la velocidad de la corriente, ¿ya? Entonces, ahora, si yo tengo el vector que representa la velocidad del bote y el vector que representa la velocidad de la corriente, entonces la línea que une el punto A y el punto AB va a ser el vector resultante de la velocidad, ¿ya? Entonces, este para nosotros es el vector resultante. ¿Por qué? Porque el bote va a partir con este ángulo y como la corriente lo va empujando, llega al punto B. Por lo tanto, la velocidad resultante de B sub B y B sub C es para nosotros BR. ¿Ya? Observen que aquí se forma un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo entre la velocidad resultante B sub R, la velocidad del bote y la velocidad de la corriente. Entonces, para calcular el inciso A, resulta muy fácil cuando tenemos un triángulo rectángulo. Entonces yo digo, el seno de este ángulo θ es igual a ¿qué? A cateto opuesto, que en este caso es la velocidad de la corriente, dividido la hipotenusa, que en este caso es la velocidad del bote. Como conozco yo las dos velocidades, entonces la velocidad de la corriente es 0,3. Y la velocidad del bote es 0,5. Divido 0,3 entre 0,5
y calculo el arc seno del ángulo θ o la función xi seno a la menos 1. Y de esa forma encontramos el ángulo θ. ¿Ya? Entonces, ese ángulo θ sale 36,87. Que puede ser redondeado a 37 grados. Ahora, en el inciso B tenemos que calcular el tiempo. ¿Ya? En el inciso B tengo que calcular. Hay una ecuación. Bueno, vamos siempre a suponer que estas velocidades son constantes. ¿Ya? Por lo tanto, la velocidad resultante también tiene que ser constante. Entonces, esa velocidad resultante tiene que ser igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Ya? Distancia sobre el tiempo. Si de aquí despejamos el tiempo, ¿ya? Entonces despejando el tiempo va a ser distancia sobre la velocidad resultante. Entonces conocemos la distancia que vale 60 metros, pero no conocemos la velocidad resultante. ¿Cómo lo calculamos? Aquí, fíjense, yo tengo un triángulo. ¿Ya? Yo, si conociera este ángulo entre BC y B sub B, pudiera tal vez aplicar la ley de los cosenos. ¿Ya? O si yo conozco este ángulo θ, pero no conozco el valor de B sub R, por lo tanto no puedo aplicar la ley de los cosenos. ¿Ya? Tampoco la ley de los senos. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Si yo tengo un triángulo formado por 3 vectores, y de esos 3 vectores 2 son conocidos, entonces yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que el cuadrado de la hipotenusa, en este triángulo, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa siempre es el lado que se opone al ángulo recto. Entonces, la hipotenusa es la velocidad del bote. Entonces, digo, la velocidad del bote al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus lados, el lado adyacente y el lado opuesto. Entonces, voy a tener BC al cuadrado más BR al cuadrado. Esos son los dos lados del triángulo rectángulo, ¿no ve? BC y BR. Entonces, ahora, esta ya es una operación algebraica. ¿No? Entonces, de aquí yo despejo B sub R, porque no conozco la velocidad resultante. Entonces, la velocidad resultante va a ser igual a raíz, ¿no ves? De la velocidad del bote al cuadrado menos la velocidad de la corriente al cuadrado. Entonces, reemplacemos datos. La velocidad resultante va a ser igual a raíz cuadrada. La velocidad del bote es 0,5 al cuadrado menos 0,3 al cuadrado. Entonces, eso 0,5 por 0,5 es 0,25, 0,3 por 0,9, 0,25 menos 0,9 es 0,16 y la raíz es 0,4 metros por segundo. Entonces, la velocidad resultante es igual a 0,4 metros por segundo. Es la velocidad resultante entre la velocidad del bote y la velocidad de la corriente. Entonces, ahora calculamos el tiempo con esta ecuación. Entonces, el tiempo va a ser igual a la distancia, que son los 60 metros, y la velocidad resultante 0,4 metros por segundo. Se simplifican los metros y el segundo sube al numerador. Entonces, tenemos 60 entre 0,4, que es 15,150. Entonces, el tiempo que tarda en cruzar el bote, el río, es de 150 segundos. ¿Ya? Muy bien, nuevamente, si hay alguna pregunta, lo pueden hacer a lo que no esté claro, o caso contrario, vamos a pasar al último problema de la clase. ¿Ya? Como pueden ver, estos problemas son sumamente sencillos. ¿No? Inge, no sé si soy el único. ¿Podría volver a explicar, por favor? ¿Y ya hizo cuál parte o todo el problema?
Sí, todo, por favor, Inge, por Muy favor. bien. Entonces, el problema trata de lo siguiente. Nos dicen que la velocidad de un bote para avanzar en aguas tranquilas, cuando dice aguas tranquilas, se refiere a que las aguas están en reposo. ¿Ya? Entonces, si el agua del río o del estanque estuviese en reposo, esta velocidad del bote sería la velocidad resultante. ¿Por qué? Porque partiría del punto A y llegaría al punto B. Es decir, esa sería su velocidad absoluta y resultante. Pero en este caso nos dice de que este bote con esta velocidad debe cruzar un río de 60 metros, sabiendo que la velocidad de la corriente del río es de 0,3 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, si el bote, digamos, tiene que dejar, por decir, tiene que cruzar a dejar alimentos aquí en el punto B, entonces, si parte en esa dirección, no va a llegar al punto B. ¿Por qué? Porque la corriente de agua se lo va a arrastrar y va a llegar aquí. ¿Ya? Entonces, no va a llegar al punto indicado. Entonces, para llegar al punto B, sabiendo que la velocidad de la corriente es 0,3 metros por segundo, entonces tiene que poner su timón, digamos, ¿ya? A una dirección de un determinado ángulo, de tal manera que la corriente lo arrastre y llegue al punto B. En otras palabras, debe partir con ese ángulo tita, un ángulo tita hacia la izquierda, en este caso, respecto a la línea recta que une el punto A y el punto B. ¿Ya? Entonces, representamos ahora los dos vectores. El vector de la velocidad del bote, que tiene que hacerlo con un determinado ángulo, y la velocidad de la corriente. Entonces ahora, esta línea que une el punto A y el punto B viene a ser la velocidad resultante entre la velocidad del bote y la velocidad de la corriente. Como se forma aquí un triángulo rectángulo, nosotros las ecuaciones, ¿ya?, del álgebra, las ecuaciones matemáticas, los teoremas, las leyes, etcétera, etcétera, lo podemos aplicar en la resolución de los problemas de vectores. Entonces, en este caso, como yo tengo un triángulo rectángulo y lo que tengo que calcular es un ángulo, entonces yo tengo que relacionar la función seno, la función coseno, la función tangente, etcétera, etcétera. Y también, como es un triángulo rectángulo, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Bueno, entonces en este caso, para calcular el ángulo θ, yo estoy aplicando la función seno a este triángulo. Entonces digo, el seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto es la velocidad de la corriente, dividido la hipotenusa. La hipotenusa es la velocidad del bote. Entonces, reemplazando valores, encontramos que el ángulo es 36,87 grados. Entonces, el bote debe partir con un ángulo de 36,87 grados para llegar cabalito al punto B. En el inciso B nos piden el tiempo que tarda en llegar del A al punto B, o el tiempo que tarda en cruzar. Ese tiempo lo calculamos con la velocidad resultante. Entonces, la velocidad resultante es distancia sobre tiempo. Despejando el tiempo es distancia sobre la velocidad resultante. Ahora tenemos que calcular la velocidad resultante. Entonces, como tengo yo aquí un triángulo, es decir, tengo yo un triángulo formado por tres vectores, pero de esos tres vectores yo conozco la magnitud de dos y no conozco la del otro. Entonces aplico el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso b sub b al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus lados. Entonces, bc al cuadrado, que es el lado adyacente, o el lado opuesto, y b sub r, que es el lado, en este caso, adyacente o opuesto. Depende si yo tomo este ángulo o tomo el ángulo de arriba, ¿no es? Bueno, entonces de aquí despejo yo b sub r. Entonces, b sub r va a ser igual a raíz cuadrada de b sub b al cuadrado menos b sub c al cuadrado. Reemplazo valores, la velocidad del bote, la velocidad de la corriente, y encuentro que la velocidad resultante es 0,4 metros por segundo. Me voy a esta fórmula, entonces el tiempo es igual a la distancia 60 metros dividido la velocidad. Simplificamos los metros y el segundo sube al numerador.
Entonces, en este caso, el tiempo que va a tardar el bote en cruzar el río es igual a 150 segundos. Muy bien, entonces, para terminar la clase, vamos a hacer un problemita más. Voy a borrar. Yo más o menos selecciono los problemas de acuerdo a los diferentes tipos de problemas que tenemos en el FRA. Por decir, con el problema 2 pueden resolver ustedes los 4 o 5 primeros problemas. Con el otro pueden resolver otros, con este pueden resolver también 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer ahora el problema. Para aplicar la ley de los cosenos. El 2.13 y el 2.14 son muy parecidos, el 2.15 también parecido, y desde el 2.16 comienzan los problemas de vectores en el espacio. Entonces vamos a hacer el 2.13 ya. Que dice lo siguiente: una lancha a motor se dirige en la dirección 70 grados este-norte a 25 millas por hora, en un lugar donde la corriente es tal que la velocidad resultante es de 30 millas por hora en la dirección 40 grados este-norte. Encontrar la velocidad de la corriente y su dirección. Lo mejor es hacer un dibujo, un diagrama, para ubicarnos mejor en el problema, ¿ya? Entonces yo voy a dibujar en este caso un eje de coordenadas. A ver, aquí te vamos a hacer. Entonces, coordenadas cardinales, ¿ya? Entonces aquí está el norte, aquí está el sur, aquí está el este y a la izquierda está el oeste, ¿ya? Entonces ahora el problema dice lo siguiente: una lancha motor se dirige en la dirección 70 grados este-norte a 25 millas. No estoy haciendo a escala, ya, por lo tanto, yo tengo que acomodar mi dibujo de la mejor manera posible. Ahí voy a colocar. Entonces, este vector me representa la velocidad de la lancha. Este ángulo me dice que es 70 grados. ¿Dónde voy a entrar? Aquí voy a entrar. Entonces, la velocidad de la lancha me dice que es 25 millas por hora. A ver. Una lancha motor se dirige en la dirección 70 grados este-norte. Este-norte. 70 grados este-norte. A 25 millas por hora. Su velocidad de la lancha es 25 millas por hora en un lugar de la corriente. ¿Cómo dice? Mira, ahí está bien. En un lugar donde la corriente es tal que la velocidad resultante es de 30 millas por hora. No conocemos la velocidad de la corriente, pero me dice que la velocidad resultante es 30 millas por hora. ¿Ya?
Entonces dice, en un lugar, para nosotros ese lugar es justamente aquí la intersección entre los ejes cardinales. ¿Ya? Hay la intersección. En este lugar se encuentra la lancha, moviéndose con la velocidad de 25 millas por hora y formando un ángulo de 70 grados este-norte. ¿Ya? Entonces, también me da ahora la dirección de la velocidad resultante. Entonces, en un lugar en la que la corriente es tal que la velocidad resultante es de 30 millas hora, en la dirección 40 grados este-norte. ¿Ya? Entonces, la velocidad resultante, lo voy a dibujar aquí. Este vector representa la velocidad resultante. Y me dice ahora que este ángulo, fíjense, este ángulo es 40 grados. También dice este norte. ¿Ya? Voy a seguir leyendo. En la dirección 40 grados este-norte. Encontrar la velocidad de la corriente y su dirección. ¿Ya? Entonces voy a encontrar la velocidad de la corriente y su dirección, que lo voy a representar con alfa. ¿Ya? Entonces debo encontrar yo la velocidad de la corriente y la dirección respecto al este, al sur, al norte, etc. Muy bien. Nuevamente yo tengo representado el vector resultante y uno de los vectores, que en este caso es la velocidad de la lancha, y el otro vector va a ser la velocidad de la corriente. Entonces yo gráficamente voy a hacer esto. Trajo aquí una paralela. Y listo. Entonces ahora este vector representa la velocidad de la corriente. Entonces la velocidad de la corriente y la velocidad de la lancha forman un paralelogramo cuya diagonal viene a ser la velocidad resultante. Entonces, el ángulo que debemos calcular para dar la dirección es este. A este ángulo yo lo estoy llamando alfa. ¿Ya? Que en este caso va a ser este-sur, tantos grados este-sur. Muy bien. Nuevamente yo conozco la magnitud de dos vectores, del vector resultante y de la velocidad de la lancha. Y también yo puedo calcular ese ángulo. Fíjense, todo este ángulo de aquí hasta aquí vale 70. Y de aquí hasta aquí vale 40. Entonces, este ángulo vale 30 grados, ¿ya? Este ángulo vale 30 grados que se reproduce aquí. 30 grados. Entonces, ahora, yo puedo decir que la velocidad resultante es igual a la velocidad de la lancha más la velocidad de la corriente. Pero esa es una suma vectorial. De aquí yo despejo la velocidad de la corriente. Entonces, la velocidad de la corriente es la velocidad resultante menos la velocidad de la lancha. Con L mayúscula lo representa. P sub L. Entonces yo tengo aquí una diferencia de dos vectores, el vector BR y el vector BL. Conozco el vector BR, vale 30 millas. P sub L vale 25. El ángulo que forma BL con BR, el ángulo que forma BL con BR es 30 grados. Por lo tanto, podemos aplicar la ley de los cosenos para la diferencia. Entonces tengo B sub C es igual a raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Cuánto vale BR? Vale 30. Entonces digo 30 al cuadrado más 25 al cuadrado menos el doble producto de 30
por 25 por el coseno de 30 grados, que es el ángulo que forman los vectores BL y BR. Entonces, haciendo esta operación, encontramos que la velocidad de la corriente es 15,03. Millas por hora. Entonces ya tengo la magnitud de la velocidad de la corriente. Ahora debo encontrar este ángulo alfa. Para encontrar ese ángulo alfa, yo voy a encontrar todo el ángulo que forma el vector resultante BR con el vector de la velocidad de la corriente. Yo voy a encontrar todo este ángulo bien simple. Ese ángulo voy a llamar θ. Entonces, alfa, fíjense, el ángulo alfa, ¿ya? Este ángulo alfa de aquí a aquí va a ser igual a todo el ángulo θ menos este ángulo que vale 40 grados. ¿Ya? Entonces, alfa, que es el ángulo de aquí hasta aquí, va a ser igual a todo este ángulo, que es θ, menos 40. Este ángulo es 40. Entonces, ¿qué debo calcular yo? El ángulo θ. ¿Cómo lo calculo el ángulo θ? Ahora voy a aplicar la ley de los senos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque conozco el valor de este lado opuesto, que es BL. Entonces digo, BL dividido el seno de θ. BL, este lado, que es la velocidad de la lancha, dividido el seno del ángulo opuesto, que es θ. Eso va a ser igual a la velocidad de la corriente dividido el seno de 30 grados, ¿no? La velocidad corriente dividido el seno de su ángulo opuesto, que es 30 grados. Entonces, de aquí yo despejo el seno de θ. Entonces, el seno de θ, esto va allá, va a ser igual a BL por seno de 30, B sub L por el seno de 30, ¿ya? B sub L por el seno de 30 dividido la velocidad de la corriente. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar. Entonces, seno de θ es igual. B sub L vale 25. Seno de 30 grados y la velocidad de la corriente que vale 15,03. Entonces, de aquí encontramos el ángulo θ. Multiplicamos 25 por seno de 30, dividimos entre 15,03, ar seno de θ o shib a la menos 1 en la calculadora y encontramos que ese valor de ese ángulo θ es igual a 56,27. Entonces, finalmente, alfa, que nos da, fíjense, este ángulo es este sud. Este sud, porque siempre tenemos que dar una referencia. Puede ser medido de este al sur o puede ser medido de sud al este. En este caso lo estamos midiendo de este al sur. Entonces, alfa ahora va a ser igual a θ. ¿Cuánto vale θ? 56,27. 56,27 menos 40 es 16,27. Entonces, alfa es 16,27 grados y la dirección es este-sur. Bueno, y con eso estaría resuelto el problema. ¿Ah? A ver, revisemos. Correcto. Entonces, con esto damos por terminado la clase de hoy. Aún si hay alguna pregunta, alguna consulta, pueden hacerlo. Quiero indicarles de que he armado nuevamente todo el grupo con base a los nombres, con base a las fotos y con base al RU.
espero que de hoy en adelante ya no tengamos ninguna interrupción por parte de esos infiltrados o alumnos maleducados, ¿ya? Si ahora, digamos, logra entrar algún otro estudiante, es porque alguien de ustedes lo facilita el link, ¿ya? Pero también he hecho todas las recomendaciones que me han dado sus compañeros, he cambiado mi contraseña del Google, he hecho algunos ajustes, etcétera, 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 ¿ya? A ver, aquí vamos a